día de hoy vamos a hablar acerca de algo que pasó en el mundo que es aún mucho más importante que la pandemia global. Todo el mundo está desconcertado, preocupado por la pandemia global. La pandemia ha venido a cambiar la realidad de nuestra vida. Nuestra vida ha sido trastornada y va a seguir siendo trastornada. En un principio se oían muchas voces cuando empezó todo esto, decían no se preocupen, todo va a volver a la normalidad, todo va a estar bien, esto va a pasar. Y había como mucho, como queriendo animar la confianza de las personas de que esto iba a pasar pronto. Ya no se oyen mucho esas voces, ahora se oye más unas voces diciendo vamos a realmente tener que enfrentar la vida de una manera diferente y va a haber una nueva normalidad. Y yo pondría entre comillas la palabra normalidad porque a lo mejor nunca volvemos a una normalidad, ¿verdad? Como lo definiéramos. Vamos a tener que enfrentar la vida afectada ya. La pandemia cambió la manera en que vivimos. Hemos estado viviendo todos estos meses y por meses todavía hacia adelante pensamos que lo va a ser así. Pero yo quiero hablar sobre este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en algo que cambió, y digámoslo así, vino a cambiar la normalidad del mundo, vino a trastornar el mundo entero, vino a cambiarlo para siempre. Tanto así que en nuestro calendario nosotros hablamos del antes de este evento y después de este evento. Contamos nuestros días y nuestros años a partir de este evento. Así de significativo fue. Cambió el panorama mundial. Un solo acto, un solo hecho cambió la realidad de tal forma que ya nada puede ser igual después de esto. Y lo triste es que para muchos este evento no tiene ninguna relevancia. Para muchos lo que sucedió hace 2000 años no impacta sus vidas el día de hoy. Y no debería ser así. Porque de lo que yo estoy hablando de la resurrección de Jesucristo. Y quiero que lo leamos, es un relato fascinante, hermoso. Y voy a leer aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, a partir del versículo 1, dice así. El capítulo 12, el capítulo 24, estaba yo en otro lado. Dice así, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y lo que había sucedido es que estas mujeres y los discípulos habían sido testigos de la ejecución de Jesús. Lo habían visto torturado, lo habían visto maltratado, golpeado, abusado y luego colgado de un madero hasta que murió. Fue algo tan desconcertante, algo tan asombroso para ellos de creer, de entender. No lo entendieron, no lo asimilaron. Pero había 3 mujeres que al verlo, ver que lo bajaron y ver que se lo llevaron y lo pusieron en una tumba, siguieron a las personas, vieron que pusieron a Jesucristo adentro de una tumba y regresaron a sus casas a preparar especies aromáticas para preparar el cuerpo, que ya no tuvieron tiempo de prepararlo para la sepultura porque atardeció, estaba anocheciendo, vino el día de que se celebraba el Shabbat, que era un día de descanso donde ya no se les permitía hacer ningún trabajo. Entonces esperaron hasta que pasara todo el sábado para regresar el domingo. Ese es el primer día de la semana y de estas mujeres está hablando. Dice, encontraron que la piedra, o sea, la piedra que cubría la tumba, era una tumba que estaba excavada de la pared de un cerro ahí.
Es literalmente una cueva. Las tumbas eran cuevas que se hacían en la piedra, y para sellarlas se construía una especie de carril en donde había una piedra redonda, una rueda, que rodaban en ese carrilito de piedra, con palos lo iban empujando hasta que tapaba la puerta. Inclusive dice el relato en otras partes que ellas venían pensando, ¿y cómo le vamos a hacer para quitar la piedra? ¿Quién nos va a poder quitar la piedra? Es una piedra que el Imperio Romano había puesto un sello y había puesto unos soldados que la protegieran, porque habían amenazado los judíos que decían que los seguidores de Jesús iban a robar el cuerpo. Entonces ellas vinieron, dice, pero cuando llegaron, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11, o sea, a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían esas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras, o sea, a los apóstoles, les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Este relato es un relato de algo que tal vez hemos oído tantas veces o hemos referenciado tantas veces que ya no nos hace el impacto, ¿verdad?, que debe de haber causado a estas mujeres y a los apóstoles. Esto para ellos no tenía sentido. Ellas habían quedado aterrorizadas, desconcertadas, desilusionadas al ver a Jesús literalmente desgarrado ahí, ¿verdad? Cuando lo bajaron ya completamente desgastado, muerto, sin vida, suelto totalmente. No entendían cómo, si este iba a ser nuestro Salvador, creíamos que era el Señor, ¿cómo lo hicieron esto? Y llegaron pensando, vamos a encontrar un cuerpo de un muerto de 3 días. Y cuando se asoman y dicen, no está el cuerpo. Eso las deja sin palabras, sin aliento, así como cuando vas a buscar algo y no está y voltea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Y estando en ese estado de perplejidad, inesperadamente, ¿verdad?, se presentan 2 hombres delante de ellos vestidos de una manera deslumbrante, al punto que se aterrorizan ahora por estos hombres que se les aparecen y los ven y se desconciertan, se asustan, inclinan su rostro, ¿verdad? Y ellos les dicen estas palabras, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya no está aquí. Estamos hablando de que ellos estaban afirmando que Jesús, el muerto, estaba vivo.
específicamente. Ustedes están buscando a uno que no está muerto, que vive. El énfasis es: Jesús está vivo. Y este evento que pasó ahí en una cueva, en un huerto, afuera de Jerusalén, transformó el mundo. Cambió la historia de la humanidad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué significa la resurrección? ¿Por qué la resurrección es tan importante? Bueno, los ángeles les dijeron a ellas algo que ellas debían recordar. Fíjense cómo les dijeron, acuérdense cómo les habló cuando estaba con ustedes en Galilea, cuando empezó su ministerio. Él les dijo que Él tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Estas cosas las sabían ellas, principalmente las sabían sus discípulos, que se las repitió y se los dijo muchas veces. Pero los discípulos dice aquí que pensaron que eran disparates. No lo entendieron, no se acordaron de esto cuando lo vieron crucificado. No dijeron, no te preocupes, hombre, lo han crucificado, ya lo mataron. Pero acuérdate que Él dijo que iba a resucitar, el domingo venimos para verlo. No, estaban desconsolados, estaban desconcertados. Su corazón había sido roto, era un shock lo que habían recibido. Estaban choqueados, como dice. El trauma de su ejecución había sido devastador. Y los ángeles les dijeron, acuérdense. Y ahí es donde empieza lo extraordinario de la resurrección. Porque Jesús les había anunciado algo que iba a suceder y luego que llevó a cabo. Y saben una cosa, solamente Dios puede afirmar algo que va a suceder. La Biblia dice que eso es lo que distingue a Dios de los ídolos mudos, que Dios puede anunciar, va a pasar esto, y luego lo hace para asegurar que sucede lo que Él dijo que va a pasar. Solamente Dios puede hacer eso, y eso es lo que distingue al Dios verdadero. Jesús, cuando anunció su muerte y su resurrección, no estaba actuando como un profeta, estaba actuando como Dios. Porque Él estaba afirmando y asegurando algo que iba a suceder, que Él mismo, por su poder, por su identidad, por quien Él era, iba a suceder de seguro. Tanto así que cuando los judíos le pedían una señal, le decían, bueno, pues danos pues una señal de que tú eres verdaderamente el Cristo. Y el Señor les dijo, no les voy a dar ninguna otra señal más que esta. Dice, así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días, así también el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el corazón de la tierra. Esa va a ser la señal. La gente pedía una señal, y la señal que Jesús iba a dejar al mundo para demostrar quién era Él, era la resurrección. ¿Qué es lo que Jesús entonces afirmaba acerca de sí mismo? Si Él dijo, ustedes van a saber quién soy yo cuando yo resucite de entre los muertos. Bueno, ¿qué era lo que Jesús decía? ¿Quién decía Jesús que era Él mismo? Y lo cuestionaban. En una ocasión estaban unos judíos ahí, lo rodearon literalmente, se lo cercaron, le dijeron, bueno, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Eres o no eres el Cristo? Dínoslo claramente, ¿eres o no eres? Y Jesús les dijo, pues ya se los he dicho y no me creen. Pero es más, crean las obras que estoy haciendo. Porque he sanado enfermos, le he devuelto la vista a los ciegos, he
limpiado leprosos, han caminado paralíticos y los muertos se han levantado y he resucitado a los muertos. Esas obras deben de decirles a ustedes quién soy yo. Eso es lo que da testimonio de mí. Y luego les dijo estas palabras radicales. Dijo, ustedes no creen en mí porque no son de mi Padre. Dice, mi Padre y yo somos uno. Y en ese momento, cuando Él les dice, mi Padre y yo somos uno, los judíos agarran piedras y lo agarran a Jesús y empiezan a gritar, vamos a apedrearlo. Y Jesús les dice, bueno, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por cuáles de las obras que he hecho me van a apedrear? ¿Por sanar enfermos? ¿Por limpiar leprosos? ¿Por levantar paralíticos? ¿Por cuál de esas me van a apedrear? Y le dicen los judíos, fíjense bien, dice, no te vamos a apedrear por ninguna obra buena que hayas hecho, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y esto es lo que dice la Escritura en Juan capítulo 5, versículo 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sanando gente, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús nunca esquivó su identidad. Él dijo, yo he venido aquí a cumplir una misión que mi Padre Dios me ha enviado a hacer. Y está el testimonio en la Escritura de los mismos judíos lo querían matar por blasfemia. Porque se hacía Dios, se decía Dios siendo hombre. Y ese es el misterio de Jesús. Pero entonces nosotros tenemos aquí que afrontar que si esto es lo que Él había dicho de sí mismo y dijo que la señal que iba a dar, la prueba que iba a dar de que era efectivamente Dios, el Hijo de Dios, iba a ser ¿qué? Su resurrección. Entonces, si no hubiera sucedido la resurrección, ¿qué hubiera sido? ¿Cuál hubiera sido la identidad de Jesús? Pues, pudiéramos pensar, ¿verdad? Y los judíos pensaban que Jesús era simplemente un engañador, un mentiroso. Alguien que mentía diciendo que Él era el Hijo de Dios, estaba mintiendo, no le creían porque era, según ellos, un mentiroso. Pero lo tremendo es que Jesús mintió. Si era cierto así, Jesús hubiera estado mintiendo a pesar de ser llevado a la cruz. Porque Poncio Pilato le dijo, ¿eres o no eres? Jesús afirmó que era el rey. Si no era un engañador, entonces Jesús era un demente. Una persona que había perdido la razón, un iluso que se creía un Mesías, se creía Dios, porque estaba loco. Y dice la Escritura que aún sus parientes, cuando lo veían hablar y lo oían lo que decía, dice, pensaban que había perdido la razón. O los judíos, algunos de ellos pensaban que no era más que un endemoniado, un agente del diablo, y que todo lo que hacía lo hacía porque el diablo le había dado poder. Y Jesús les dijo, pero ¿cómo puede ser que sea del diablo? Entonces el diablo está dividido porque yo vengo a deshacer estas obras del diablo. Usted tiene los endemoniados aquí, yo vengo y los libero. El suceso que cambió al mundo es la resurrección, porque obliga a las personas, nos obliga a todos a tener que considerar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios.
Y todo lo que Él dijo de sí mismo es verdad. No estaba mintiendo. Su resurrección confirma y nos afirma que Él es Dios y Señor de todo. Ese es el evento que cambió al mundo. Y ustedes pueden pensar, pues ¿por qué tiene esto tanta relevancia, ¿verdad? ¿Por qué cambió al mundo? Porque entonces esto quiere decir que Dios se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Jesús al resucitar demuestra que efectivamente era Dios y que tenía autoridad sobre la muerte y sobre la vida. Y Jesús lo pone de esta manera. Dice Juan 10:17, por eso el Padre me ama, dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Quién puede decir eso? Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Así hablaba Jesús. Hablaba con una autoridad y con una seguridad que solamente Dios puede tener. Entonces, si Jesús estaba diciendo esto, todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él hizo, está confirmado por la resurrección. Porque era literalmente Dios que estaba hablándole a la humanidad. Y si todo lo que Él dijo es verdad, ya no eran buenas enseñanzas, ya no son así como, no, pues mira, este es un buen consejo que Jesús vino y enseñó, que trata a los demás como quieres que te tratan a ti. Mira, es la regla de oro, aplícala a tu vida, es un buen consejo. No, era Dios que estaba estableciendo verdad, que estaba diciendo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que es verdad. Y entonces debemos de tener el mayor interés en conocer qué vino a hacer Jesús, qué vino a decirnos Jesús, qué vino a enseñarnos Jesús, por qué vino a nosotros, qué necesidad nos vino a mostrar, qué vino a suplir, de qué nos vino a rescatar. Entonces tenemos que tomar muy en serio cuando Jesús dice que Él vino a salvar a los pecadores que éramos nosotros y que nuestro futuro estaba en sus manos. Tenemos que considerar que Él dijo que Él iba a venir, iba a volver y que iba a juzgar al mundo, porque era Señor, porque era el Rey de todo, que iba a regresar un día y que le anunció a sus discípulos lo que iba a pasar cuando Él regresara, que todo esto, esta vida iba a terminar. Entonces nosotros tenemos que escuchar a Jesús, pero a la luz de lo que luego Él vino para confirmar y señalar que todo lo que Él decía tenía que ser verdad, porque era algo que estaba hablando Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de la resurrección? Pues el problema de la resurrección es que muchos no lo creen. Yo cuando hace muchos años leía estas cosas, yo pensaba, bueno, Señor, ¿y por qué si resucitaste, pues ve y preséntate delante de Poncio Pilato? Ve, ponte ahí en el templo arriba, ¿verdad? Para que todo el mundo te vea. De todos los sacerdotes ahí, ¿verdad? ¿Por qué no dejaste ahí un retrato, Señor, para que pudiéramos haber visto tu cuerpo resucitado? ¿Por qué hay duda de la resurrección? Porque no entendemos el propósito de Dios y la forma como Él hizo las cosas. La resurrección, lo tenemos que ver, es un acto sobrenatural, pero lo tenemos que ver como un evento histórico. La resurrección establece el mensaje del Evangelio como un suceso histórico verificable.
la Escritura nos dice que los mismos judíos confirmaron que el cuerpo no estaba. Que ellos mismos le pagaron a los guardias que estaban cuidando ahí para que dijeran que se lo habían robado, afirmando entonces que el cuerpo no estaba. El imperio romano que era el responsable de la ejecución y de ese cuerpo, nunca pudo demostrar lo contrario. Nadie ha podido comprobar que Jesús no resucitó. ¿No? Pues es un hecho difícil de comprobar por el mundo, ¿verdad? Necesitarías tener el cuerpo de Jesús. Pero el testimonio que tenemos de la muerte y resurrección de Jesús, porque acuérdense, no nomás es la resurrección, sino es el testimonio de que Jesús fue ejecutado. Y ese testimonio, cuando hablamos nosotros ahora de la cruz, y todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la cruz, y todo el mundo sabe que Jesús fue crucificado y que fue muerto injustamente, también ese es un hecho histórico, no nomás la resurrección. Quiero decirte esto, el testimonio histórico de la muerte y resurrección de Jesús es un acto histórico verificable. Por ejemplo, ¿quién no cree que existió el emperador romano Julio César, el que estableció pues el imperio romano? ¿Quién no cree en Julio César? ¿Quién no cree en el escritor de hace siglos que se llamaba William Shakespeare, cuyas obras todavía se siguen presentando en el teatro? Pues hay mayor evidencia escrita, documentada, de la muerte y resurrección de Jesús, más históricamente, más cercana al hecho de que existió Julio César, y eso que Julio César escribió un libro. Y hay más evidencia de la existencia de Jesús, de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús que de Julio César. O inclusive de William Shakespeare, que fue en Inglaterra siglos después. ¿Por qué hay tanta evidencia? Por una sencilla razón. Porque Jesús dejó evidencia irrefutable por medio de testigos. Dice el libro de los Hechos que Jesús, después de que resucitó, dice Jesús, después de su padecimiento, se presentó a sus discípulos vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Dice la Escritura que en una ocasión Jesús se presentó delante de 500 personas que estaban reunidas a la vez. Dice el apóstol Pedro en un discurso que estaba dando, en un mensaje que le estaba dando a unos romanos, les dijo esto: o sea, a Jesús, Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Jesús le dejó pruebas irrefutables a sus discípulos, no a todos, dice, no a toda la gente, porque quería que estos discípulos llevaran este mensaje a todo el mundo. Quería que ellos fueran testigos de su vida y de su muerte y de su resurrección. No se presentó ante sus enemigos. ¿Por qué? Se presentó ante aquellos que Él quería que tuvieran fe en Él. Porque la fe
es la que salva. Y Jesús vino no para vindicar su nombre, no para demostrarle a los que lo crucificaron, me crucificaste, pero mira, estoy vivo otra vez. Él vino para salvar al hombre. Entonces, Él quería que sus discípulos, con los que Él se concentró, que ellos estuvieran convencidos, para que ellos luego compartieran ese mensaje por todo el mundo, a través de los siglos, para que tú y yo el día de hoy podamos nosotros creer. Y esa es la manera en que Él venía a buscar a los pecadores para salvarlos. En otras palabras, las pruebas fueron para generar fe en aquellos que lo amaban, que lo siguieron, que querían creer en Él, y no con aquellos que no querían creer en Él, que no lo amaban y que no lo seguían. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué digo que es un hecho verificable? Porque los testigos fueron testigos legales. Toda corte de justicia sentencia a un hombre o lo declara culpable por el testimonio de uno o dos testigos. Una persona puede ser condenada a muerte por el testimonio de uno o de dos testigos que digan yo lo vi. Ahora, ¿cómo desechas tú el testimonio de cientos de testigos? ¿Cómo dices no es cierto? A mí no se me hace que Jesús resucitó. Oye, pero hay cientos de testigos que lo vieron y que confirman que Jesús resucitó. No, pues es que era un mito, crearon una religión, estaban engañando a la gente. A ver, estos testigos daban testimonio aunque les amenazaran de muerte. Estos testigos, al testificar que Jesús estaba vivo, perdieron sus familias, perdieron sus casas, perdieron su libertad y hasta perdieron su vida. Y prefirieron eso a decir que Jesús no había resucitado. En otras palabras, eran la mejor calidad de testigos que pueda haber. Un testigo que diga, yo juro que Jesús resucitó y si me quitas la vida, voy a seguirlo afirmando. Cientos. No uno, no dos, cientos. Así empezó la iglesia que vino a trastornar a todo el mundo. De otras maneras, ¿cómo te explicas que el imperio más poderoso de la tierra, el imperio romano, que controlaba absolutamente todo, que prohibió que se diera este testimonio, cómo te explicas que de una nación insignificante como era Israel, con gente insignificante e inculta como eran pescadores, cómo te explicas que este grupo de discípulos testigos de la resurrección de Jesucristo salieron a hablar y a anunciar que Jesús había resucitado y cambiaron el imperio romano con su testimonio? Firmado su testimonio con su propia sangre. Y personas decir, no, pues yo no creo que sea cierto, yo creo que es un cuento. Entonces no estamos siendo honestos en nuestro pensamiento, si esa es la conclusión. La conclusión de estos testigos, que no solamente lo dijeron públicamente, sino que lo escribieron, y esos escritos los tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, nos puede llevar solamente a una conclusión. Jesús resucitó, Jesús está vivo y Jesús es el Señor. Ahora, cuando ellas fueron a hablar
con los discípulos, sus amados, con los que anduvo, a los que les dijo que iba a suceder esto, ellos pensaron que eran disparates. Pedro también quedó chocado, se quedó pasmado, se regresó a su casa sin saber qué pensar, se regresó a su casa sin saber qué hacer, se encerraron ahí y dijeron, no sabemos ni qué está pasando. Ellos decían, estas mujeres andan con un cuento que supuestamente Jesús resucitó. El llamado a creerlo parece difícil. Creer que Jesús está vivo significa que tú crees que Jesús es el Señor, pero significa que tú crees que Jesús es real. Pero dice la Escritura, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Romanos 14:9. Él murió y resucitó para ser el Señor, para comprobar que Él era Dios, para reinar. Jesús está vivo, tan vivo como el día que salió de la tumba, tan real como cuando se sentó con sus discípulos a comer pescado y pan en la playa. Jesús está vivo. Si Jesús está vivo, el día de hoy nos está escuchando, me está escuchando a mí decirte estas cosas. Te está viendo a ti escucharme decir estas cosas. Lo más importante es que si Jesús está vivo, quiere decir que lo puedes encontrar, lo puedes conocer, le puedes hablar, lo puedes tener. Jesús no es una idea, Jesús no es un cuento, es una persona real, un hombre que lo acusaban de que él se estaba haciendo Dios y demostró que era Dios. Una persona real, histórica, documentada, su vida, su muerte y su resurrección. No lo podemos simplemente ignorar. Y si Él dice que murió para ser Señor, entonces quiere decir que la fe cristiana no es una religión moral. No se trata de que tú digas, yo quiero ser cristiano porque quiero llevar una buena vida. No se trata de la forma de vida. La fe cristiana es la fe de aquellos que creen que Jesús está vivo y que Jesús demostró que era Dios por medio de levantarse entre los muertos. Y porque creen esto, entonces creen y se someten a Jesús y lo reconocen como el Señor de sus vidas. En otras palabras, se entregan a Jesús y oran como Jesús enseñó, diciendo, venga tu reino, porque ser Señor significa que Él es el Rey. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, no la mía. Esa es la fe cristiana. Entonces, si alguien escucha de la resurrección como el evento que vino a transformar al mundo entero, porque efectivamente lo transformó y lo sigue transformando, y dice, no, el cristianismo sí, Jesús, su muerte, sí, pues está bien. Lo toman como si fuera opcional, lo toman como si fuera algo que está bien considerarlo, pero no tanto. Pero date cuenta de lo que estamos hablando de que Jesús era Dios y caminó en esta tierra y por alguna razón murió y por alguna razón resucitó y ahorita está vivo, está reinando como Señor. Y eso tiene que tener una consideración en tu vida seria. El mundo necesita confrontar esta realidad. No puedes simplemente ignorarla, como si quisieras tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Decir, no, pues después voy a pensar en eso, ¿verdad? Ahorita estoy muy ocupado. Si tú decides no creerlo, no puedes simplemente decir, pues no lo voy a creer. Y entonces, ¿cómo vas a justificar el testimonio bíblico de cientos de testigos? Es deshonesto, por ejemplo, que tú digas, no, yo sí creo en Jesús, creo que Él era un buen maestro.
Yo creo que era un profeta de Dios. Jesús no afirmó ser solamente un maestro o un profeta de Dios. Jesús dijo que era Dios. Y su resurrección lo demostró. No puedes entonces decir, pues sí creo en Jesús, pero no responder cabalmente ante ese hecho. No puedes decir, sí creo en Jesús, pero no reconocerlo como Señor de tu vida. Tú tienes que confrontar este hecho real y tomar una decisión sobre cómo vas a responder ante este hombre que confirmó, que comprobó, que demostró que era el Hijo de Dios. ¿Qué haremos? ¿Cómo respondemos? ¿Sabes por qué Cristo murió y resucitó para ser Señor? Porque siendo Señor, tiene toda la autoridad, como dijo, para dar vida. Él es el juez de todas las cosas. Él determina quién es culpable y quién no es culpable. Él determina el destino de cada uno de nosotros porque es el Señor. Él es el Rey. Lo que Él dice, eso es lo que se hace. ¿Por qué fue con sus discípulos y les dio pruebas irrefutables y les dijo, vayan y díganle a la gente? Porque Él siendo Señor, entonces Él puede salvarte. En otras palabras, Él es la Corte Suprema. Su palabra es inviolable. Lo que Él determine se va a hacer, porque es Dios. Así que si Él dice tu nombre y dice, te recibo, te perdono, te acepto y te doy vida, lo vas a recibir. Por eso es que es tan importante. Por eso es que cambió el mundo. Porque entonces Él como Señor te puede salvar. El que haya resucitado significa que cuando Él dijo yo voy a morir y mi muerte los va a rescatar a ustedes de su pecado, eso es verdad. Y si Él resucitó, quiere decir que cuando Él les dijo a sus discípulos, y no se preocupen, yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo para siempre. Y si Él dijo, yo voy a regresar por ustedes, todo eso es verdad. Y si Él dijo que Él, al resucitar, era la resurrección y la vida, y que el que creyera en Él no iba a morir, sino que Él también lo iba a resucitar, eso es verdad. Pero más importante, la Escritura dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y ser salvo significa que Dios te declara inocente, que borra tu culpabilidad delante de Él y que te recibe y te acepta como uno de los suyos. Pero tienes que creer que Él es Señor, que Él es el Rey, que Él es el eterno, supremo Dios que está sentado a la derecha del Padre reinando desde allá y que un día va a volver. Tienes que creer de a de veras, porque si tú crees que Jesús es el Señor, entonces tu respuesta es muy sencilla, es decir, tú eres Dios, yo no lo soy. Tú eres el Señor, yo soy una criatura tuya solamente. La respuesta es muy sencilla. La respuesta es, entrégate a Él. Si crees, entrégate a Él. Ríndete a Él. Háblale porque está vivo.
te está escuchando. Háblale y dile: Jesús, ten misericordia de mí, tú que eres el Señor, yo no soy Dios. Tú, si tú das la palabra, Señor, yo soy recibido. Si tú me invitas a venir, yo puedo entrar. Si tú perdonas mis pecados, yo seré limpio de mis pecados. Si tú dices que tengo vida, yo tendré vida eterna, porque eres el Señor. Es entregarte. A veces digo, es rendirte ante Él. Aunque esa palabra no me gusta tanto porque pareciera como que, bueno, pues voy a rendir, voy a doblar las manitas, ¿verdad? Pero es que no nos queda otra opción, porque dice la Escritura, ¿verdad? Que ante Él como Señor, toda rodilla se va a doblar, toda boca va a declarar que Él es el Señor, que Él es el Rey. Lo hagan voluntariamente o llegará el día en donde lo harán involuntariamente, pero lo tendrán que hacer. Entonces, hazlo ahorita. Háblale y dile: Señor, aquí estoy. Te reconozco como Señor de mi vida. Y ya no voy a vivir yo ignorando esto, ya no voy a vivir haciéndolo a un lado, como que si no hubiera sucedido. No, lo creo, tú estás vivo y yo tengo que confrontar esa realidad. Dile: aquí estoy. Hágase tu voluntad en mi vida como Señor. Reina sobre mí como Señor. Venga tu reino, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. La buena noticia es que lo que Él quiere es salvarte. De tal forma que si vienes con Él así, Él te va a recibir. Y entonces va a cumplir su buen propósito para lo que Él vino a esta tierra, para que no se pierdan, sino tengan la vida eterna. Déjame orar por ti y déjame pedirle al Señor que te dé ese corazón, un corazón entregado, un corazón arrepentido, un corazón sumiso, para que lo conozcas como Señor de tu vida. Señor Jesús, tú eres el Señor. Tú estás oyendo lo que acabo de decir, Señor, y porque eres Señor, tienes capacidad de confirmar estas palabras, de corregir estas palabras, de enderezar estas palabras para que se cumpla tu propósito en los que me están oyendo. Yo te quiero pedir, Señor, que tu propósito de salvación se cumpla en las personas que me están oyendo. Y que ellos también, Señor, respondan ante ti, afirmando, reconociendo que tú eres Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Salvador, y sometiendo sus vidas, Señor, a tu señorío, a tu reinado, para que se cumpla tu voluntad en sus vidas. Dales esa fe, Señor. Ayúdalos en esa fe. Muéstrate, Señor, como lo que eres, un Dios real, un Dios vivo, para que te conozcan, te busquen, Señor, te encuentren, te amen, Señor, y reciban de tu mano toda tu buena voluntad para sus vidas. Hazlo, Señor, porque creemos en ti. En el nombre tuyo te lo pido. Amén.